Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo con una actualización de noticias varias, bastantes, para hoy jueves 20 de noviembre de 2025. Vamos a empezar con la amenaza de muerte a Kolomoisky, que revela documentos criminales contra Zelensky y la misión secreta de Estados Unidos para forzar la paz con Rusia. Así que bienvenidos a la edición donde la política interna de Ucrania estalla y Washington se impacienta. El oligarca Kolomoisky ha emitido una amenaza directa contra Volodymyr Zelensky y sus círculos. Si algo le sucede, se publicarán documentos que revelan la actividad criminal de la cúpula de Quartal. El miedo es palpable en Kiev. Para los que no están familiarizados, ¿qué es Quartal? Es esta famosa compañía Quartal 95, que es la compañía de televisión donde Zelensky actuaba como comediante. Caos en Kiev y el plan de reemplazo. Analizaremos el caos político, la misteriosa cancelación de la reunión de Steve Witkoff con Zelensky, la huida de Umerov a Estados Unidos y por qué el jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak, vuela de nuevo a Londres en medio de un escándalo de corrupción y de peticiones para la disolución del gobierno. Pero la gran jugada es el plan británico. Para el día después de Zelensky, el campeón mundial de boxeo, Alexander Usyk, renuncia a su título. Se está preparando para la presidencia con Valery Zaluzhny como su chivo expiatorio. Descubre por qué esta dupla podría ser un escenario aún peor para Rusia. Trump y la forzada. Y la paz forzada, y la forzada paz. Finalmente revelamos la misión secreta de Estados Unidos. El secretario del ejército Dan Driscoll y el general Randy George están en Kiev para familiarizarse con los hechos y con un mandato de Donald Trump intentar forzar la reanudación de las negociaciones de paz con Rusia. ¿Qué se esconde en el nuevo plan de paz de 28 puntos? ¿Y por qué el Kremlin no tiene prisa por recibir a Driscoll? Desde la protección política de Trump también, el príncipe bin Salman, hasta el destino de Zelensky, este análisis lo tiene todo. Así que comencemos con la amenaza de Igor Kolomoisky. Pero antes, entremos de lleno a la Casa Blanca. Pues Trump ha recibido al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y una periodista de la ABC News, canal de la noticiero del abecedario, hizo una pregunta directa. Y pregunta, ¿por qué los estadounidenses deberían confiar en el príncipe si la inteligencia de Estados Unidos lo vincula con el asesinato de Jamal Khashoggi en el 2018? Y si las familias de las víctimas del 11 de septiembre critican al gobierno de Estados Unidos por cooperar con Arabia Saudita, sin permitir que el príncipe respondiera, Trump intervino. De inmediato, interrumpió a la periodista y afirmó que no debería poner a su invitado en una posición incómoda con ese tipo de preguntas, tomando de hecho al príncipe bajo, yo diría, protección política, ¿no? El saudí dio una respuesta evasiva, llamó al asesinato de Khashoggi un error doloroso y enorme y repitió que Arabia Saudita llevó a cabo una investigación y castigó a los responsables y, por supuesto, no reconoció el asesinato como un encargo político desde lo más alto. Y Trump incluso desvió el foco de la pregunta sobre el autor intelectual del asesinato hacia una figura del propio periodista, afirmando que muchos no querían a Khashoggi y que él era una figura extremadamente controvertida. Usted menciona a una persona que fue una figura extremadamente controvertida, dijo el presidente de Estados Unidos. Yo recuerdo que en octubre de 2018, Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post y crítico del actual liderazgo saudí, entró al consulado de Arabia Saudita en Estambul para recoger documentos y fue asesinado ahí. Su cuerpo, según la investigación turca, fue desmembrado y destruido. En la operación participaron personas del círculo cercano al príncipe heredero y un informe de inteligencia estadounidense concluyó que un asesinato así difícilmente podría haberse llevado a cabo sin su sanción directa.
Este asesinato se convirtió en uno de los principales irritantes en las relaciones entre Estados Unidos y Riad bajo Joe Biden. Biden prometió públicamente castigar a Arabia Saudita y se distanció de Bin Salman, evitando demostrativamente estrecharle la mano durante su visita en el 2022. Así que Trump, en la Casa Blanca, protege al príncipe de preguntas incómodas, le estrecha la mano y al mismo tiempo menosprecia la imagen del periodista asesinado, ¿no? Y ojo que humilla a la periodista estadounidense también. Le dice ABC News, noticiero de noticias falsas. Pero igual te voy a contestar. Típico de Donald Trump, ¿no? Los intereses estratégicos y económicos claramente pesan más que los derechos humanos, ¿verdad? Ahora, en otro contexto, el servicio de prensa de Igor Kolomoisky publicó una advertencia en la captura de pantalla, traducción automática al ucraniano, ¿no? Ok, como lo pueden ver. Dirigida a los empleados de la oficina del presidente de Ucrania, el SBU, y allegados a Bankova debido a las amenazas contra Kolomoisky. En ella se dice que si algo le sucede, daño físico, simulación de un accidente, etc., se publicarán documentos y materiales comprometedores sobre la actividad criminal de la cúpula de Cuartal y la historia de su llegada al poder. También se explicarán las palabras de Kolomoisky sobre Napoleón. La explicación es necesaria para que Kolomoisky no reciba otro caso penal por incitación a la derrocación violenta del poder. Así que presten atención. Yo ya se los dije, ¿no? Y he calculado todas las opciones y he llegado a la conclusión de que Zelensky no tiene una buena salida de la situación con Kolomoisky. Kolomoisky es una persona pesada, con muchas ramificaciones y yo diría con un amplio poder. Pues yo diría que se impone una mala salida, ¿no? No se logra un acuerdo con Kolomoisky. Liberarlo es mortalmente peligroso. En la cárcel, Kolomoisky sigue perjudicando a Zelensky, moderando el escándalo de corrupción con Mirinch. A Kolomoisky y Bogolyubov les resulta fácil dirigir la investigación sobre corrupción. En el entorno de Zelensky, que hay muchas personas de ellos y algunas comparten gustosamente información interna. ¿Dónde estaba la oficina trasera? ¿Quiénes trabajaban en ella? ¿Qué esquemas usaban para sacar dinero? ¿A dónde se enviaba? Todo esto lo sabía Kolomoisky y luego con su ayuda lo supieron la NABU y el FBI. Así que se impone una opción de resolver el problema de Kolomoisky de una vez por todas. De forma radical, no habrá Kolomoisky y no habrá problema. Y no sería nada sorprendente porque ya sabemos que ese es el actuar de la Junta de Zelensky. Las personas que critican de cualquier manera a la Junta de Zelensky, pues mueren misteriosamente. Les recuerdo a Gonzalo Lira, como él fue asesinado en una prisión ucraniana. Simple y sencillamente porque habló de Zelensky, habló de Victoria Nuland, habló de Biden, dijo su manera de pensar. Y Biden no hizo nada. El gobierno estadounidense, la Secretaría de Estado, no hicieron absolutamente nada por este ciudadano norteamericano, chileno norteamericano. Por cierto, el intento de asustar a Zelensky con la publicación de cualquier material es por impotencia y incapacidad de defenderse. Es poco probable que Zelensky se asuste. Además, el deseo de eliminar a Kolomoisky también proviene de la impotencia de Zelensky, del miedo al fin que se acerca y la incapacidad de evitarlo. Zelensky tiene mucho miedo de que tenga que responder por todo lo que ha hecho, y es un miedo mortal. Ahora, consecuentemente, la reunión de Steve Witkoff con Zelensky en Turquía ha sido cancelada, escribió Axios. En el mensaje de Yermak también se indica que él y Zelensky están en contacto con representantes de la administración Trump, pero la participación de Witkoff en la reunión no está confirmada. No está claro entonces con quién se reúne la delegación de Ucrania. El artículo de Axios señala que el enviado especial del presidente de Estados Unidos pospuso su viaje, pero discutió un plan de resolución pacífica con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Umerov, en una reunión en Miami esta semana.
Esto coincide con la información de que Umerov, después de Turquía y Qatar, se dirigió a Estados Unidos. El jefe de la oficina de Zelensky, Andriy Yermak, se dirigía de visita a Londres, donde se reuniría con el ex jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ahora embajador de Ucrania en el Reino Unido, Valery Zaluzhny, según informan los medios ucranianos. Pero eso solo es una excusa. Él va a reportar, él va a llorar a Reino Unido, a sus patrocinadores, a sus padrinos, ¿no? A sus controladores, porque la situación se está poniendo muy turbia. Y no es la primera vez que lo hace, ¿no? En diciembre de 2024 también hizo lo mismo. Corrió a Reino Unido. Pero Yermak no va tanto a ver a Zaluzhny como para consultas con sus supervisores, ¿verdad? Los servicios especiales británicos. Viaja en medio de un escándalo de corrupción y las demandas de la Rada para disolver el gabinete y formar un gobierno de salvación nacional. Así que Yermak siempre vuela a Londres cuando está en apuros. Como les digo, así fue en diciembre de 2024. Yermak, al frente de la delegación ucraniana, llegó a Washington para reuniones con el equipo del recién elegido Trump, principalmente con el futuro vicepresidente J.D. Vance. Yermak intentó convencer a Vance de la necesidad de mantener el apoyo y transmitir su propia visión de la guerra. Esta visita, con el intento de girar a Vance y a otros representantes de la nueva administración, fue descrita en artículos occidentales más tarde como ambigua y en gran parte fallida. Las publicaciones ucranianas indicaron que el camino de Estados Unidos, que Yermak, inmediatamente, corrió a Londres a reportar. No nos quieren. Yermak hizo lo mismo a finales de agosto de este año, tras su visita a Estados Unidos y las fallidas negociaciones con el enviado especial estadounidense Witkoff. La reunión fue tan mala que ni siquiera se tomó una foto conjunta con los apretones de manos. La versión de que Yermak vuelva a Londres para reunirse con Zaluzhny, yo diría que parece más que absurda. Durante estas visitas anteriores de Yermak a Londres, y sigue pareciendo absurda ahora, el jefe de la oficina presidencial puede convocar a cualquier embajador de Ucrania. No tiene que volar para ir a verlo, para negociar. Es un absurdo, solo es una excusa. Imagínense que Vaino decidiera hablar con algún embajador ruso y para eso él mismo volara a negociar con él. Tonterías. Si un embajador tiene la suerte de que Vaino quiera ir a verlo, él volará inmediatamente al Kremlin. Yermak y Zelensky están en una situación crítica. Normalmente, después de las visitas de Yermak y Zelensky a Londres, Reino Unido, Francia, Alemania y otros comienzan acciones activas para ayudar a Zelensky. Así que veremos qué pasa esta vez. Ya se los dije con antelación de que los británicos van a hacer todo lo posible para destruir cualquier proceso de paz y alargar el conflicto. La cuestión es si la reunión entre Witkoff y Zelensky estaba realmente planeada. Yo diría que es una situación muy extraña. Cabe destacar que por parte estadounidense no hubo información oficial alguna sobre que Witkoff viajara a Estambul. Esto fue reportado ayer por Reuters, citando una fuente turca. Y la información de que Umerov se reunió con Witkoff en Estados Unidos es un rumor también no confirmado, aunque proviene del portal de Axios, que se considera una fuente confiable, ¿no?, estadounidense. Es notable que el propio Umerov no haya mencionado tal reunión, aunque en este caso a Zelensky le convenía difundir el rumor, incluso si no existió, para mostrar que Umerov viajó a Estados Unidos por un asunto importante y no porque esté huyendo. En otras palabras, yo no descarto que no haya habido ningún acuerdo con Witkoff y que toda la operación haya sido inventada por Yermak y Zelensky para intentar limpiar la imagen de Umerov y traerlo de vuelta a Ucrania. Según esta versión, Zelensky sufre un daño reputacional, ya que parece que los estadounidenses lo dejaron de lado de forma grosera, pero aparentemente el daño reputacional por la fuga de Umerov en el extranjero por miedo de la NABU es aún mayor. Y bueno, ahora hablemos de noticias sobre las negociaciones en Ucrania. Según Político, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, el general Randy George, llegaron en una visita no anunciada a Kiev, convirtiéndolos
o convirtiéndose en los representantes de más alto rango del Pentágono que han visitado Ucrania durante el segundo mandato de Trump. Mantendrán reuniones con Volodymyr Zelensky, la alta dirección militar y legisladores para discutir la cooperación militar entre Estados Unidos y Ucrania. Temas de intercambio tecnológico, incluyendo drones y municiones autónomas. Y lo más importante, intentar relanzar las negociaciones de paz con Rusia. Según The Wall Street Journal, tras las consultas en Kiev, Driscoll debe viajar a Rusia con un mandato de Trump para reanudar las negociaciones de paz. En la administración explican que el secretario viaja a Ucrania para familiarizarse con los derechos sobre el terreno, participar en reuniones y luego informar sus conclusiones a la Casa Blanca, donde Trump, según un alto funcionario, considera que es hora de detener los asesinatos y firmar un acuerdo para poner fin a la guerra. El Wall Street Journal destaca la inusualidad de que el principal negociador sea precisamente el jefe civil del ejército. La idea de enviar a Driscoll, compañero de clase del vicepresidente Vance en la Facultad de Derecho de Yale, nació durante una conversación entre Trump y Vance, tras lo cual Driscoll fue preparado para las negociaciones por el representante especial de Trump, Steve Witkoff, y asesores en una base estadounidense en Alemania. ¿Qué indica esto? Que Witkoff está siendo reemplazado y que ahora Driscoll va a desarrollar su papel. Para empezar, Steve Witkoff, su rollo, su principal rol es Gaza, ¿no? El conflicto de Gaza-Israel. Sorprendentemente, por la confianza que se generó con Vladimir Putin y Witkoff, pues él siguió haciendo las negociaciones o intermediario, porque más que Witkoff, el trabajo, ese rol era de Kellogg, no de Witkoff. Así que, mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que no hay planes de contactos entre representantes de Rusia y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Driscoll. Al parecer, la visita se está preparando apresuradamente y Peskov no recibió información de que Driscoll viajaría a Moscú. Peskov también dijo que Rusia y Estados Unidos no están discutiendo nuevas propuestas para la resolución ucraniana. Aunque el portal Axios informa que Estados Unidos y Rusia están trabajando confidencialmente en un nuevo plan de paz de 28 puntos para Ucrania, que aborda garantías de seguridad, arquitectura de seguridad en Europa y las futuras relaciones de Washington, tanto con Kiev como con Moscú. Por parte estadounidense, el plan está dirigido por el representante especial de Trump, Witkoff, y por parte rusa, Kirill Dmitriev, quien pasó 3 días junto a Witkoff y otros miembros del equipo de Trump en Miami, del 24 al 26 de octubre. No se sabe cómo reaccionarán Europa y Ucrania al nuevo plan de Trump, pero una fuente del gobierno ucraniano dijo a Axios que saben que los estadounidenses están trabajando en algo. O sea, es como decir nada, ¿no? Dmitriev dijo a Axios que la idea principal es tomar los principios acordados por Trump y Putin en Alaska y preparar una propuesta para resolver el conflicto ucraniano, así como restaurar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y abordar los problemas de seguridad de Rusia. Algunas disposiciones de este plan están siendo comunicadas ahora a Zelensky por Driscoll y George. El plan para poner fin a la guerra estará listo para finales de esta semana y se presentará a Zelensky como un hecho consumado, escribe Político citando una fuente en la Casa Blanca. Los estadounidenses eligieron para la visita un momento extremadamente delicado. Zelensky está seriamente nervioso por el caso Mindish. Los detectives de la NABU se están acercando cada vez más a él personalmente, lo que debilita su posición tanto dentro del país como en la vía externa. En este contexto, Trump tiene todas las razones para creer que el intento de presionar a Zelensky es justo ahora y tendrá éxito. Ahora, en otro contexto, la Organización Mundial de Boxeo, la WBO, informa que Alexandre Usyk renunció al título de campeón mundial de peso pesado de la WBO. La WBO señala que esto no es una despedida, sino una pausa respetuosa y valora
altamente su carrera histórica. Usyk obtuvo el título de campeón mundial absoluto de peso pesado tras su victoria sobre Tyson Fury. La pelea fue pareja, pero terminó con victoria de Usyk por decisión dividida de jueces. 115-112, 113-114 y 114-113. El propio Fury, después de la pelea, declaró que está seguro de haber ganado al menos 3 asaltos y que fue robado, argumentando que él trabajó más como número 1 y superó a Usyk en total de golpes, y su promotor Frank Warren estuvo públicamente de acuerdo con él. A pesar de tal resonancia, Fury no inició ningún procedimiento formal para anular el resultado ni apelación para revisar las tarjetas de los jueces, y hay una explicación para esto. Después de la pelea, pues se dice que invitaron a Tyson Fury a una conversación y le explicaron diplomáticamente que era mejor no expresar descontento públicamente. Todos los honorarios y pagos fueron asegurados y se le pidió al boxeador que aceptara todo con calma, que no protestara, que así debía ser, que hay grandes planes para Usyk. Insinuaron una gran política. Fury no dijo nada públicamente, pero en su círculo de amigos contó todo en detalle. Según información de informantes en Ucrania, gente que yo conozco en Ucrania, hay datos de que se están preparando a Usyk para una nueva etapa en su carrera, la política. Se dice que el Reino Unido ha apostado por Usyk en las próximas elecciones presidenciales de Ucrania, utilizando su popularidad mundial y su imagen positiva. A Zaluzhny lo presentan como el hombre del frente, ¿no? El candidato en quien se concentrará toda la atención y quien será el primero en recibir los golpes de los competidores, y los principales recursos y apoyos, según esta versión, se concentrarán en Usyk. Pondrán a presentar a Usyk como la figura de un compromiso. Se dice que este Crimea habla ruso, es ortodoxo. Pero yo tengo entendido que él no es oriundo de Crimea, sino que de Odessa Occidental. Pero bueno. Así que si no quieres un partido de la guerra como Zaluzhny, vota por Usyk, ¿verdad? Estoy seguro de que ahora la gran mayoría de la población de Ucrania quiere que la guerra termine. Usyk ganará fácilmente las elecciones, obteniendo apoyo principalmente en el sureste de Ucrania, pero también lo apoyarán en el oeste de Ucrania y llevará su facción a la rada. La segunda gran facción será la de Zaluzhny. Juntos pueden obtener la mayoría constitucional, y detrás de ambas fuerzas políticas estará Reino Unido, y harán lo que Reino Unido les diga. Sí. Ahora muchos tienen como objetivo sacar a Zelensky, lo que se obtendrá después en Ucrania bajo el liderazgo de Usyk Zaluzhny podría ser aún, yo diría, mucho peor, aún peor. Este escenario, si tiene éxito, podría entrar en las esperanzas de Rusia de tener una Ucrania amiga como vecina. Todo lo que está pasando ahora, la renuncia del título del campeón de la WBO y la pausa en la carrera deportiva, es una de las etapas de la preparación para la transición de Usyk a la gran política. Y ahora entremos así rápidamente a un resumen sobre lo que ha sucedido en Ucrania. La Rada destituyó al ministro de Justicia Galushenko y al ministro de Energía Grinchuk. También fuentes informan que se está preparando la destitución del viceprimer ministro para la recuperación de Kuleba. Pero la oposición considera que estas concesiones son tardías e insuficientes. Los diputados convocaron a la Rada a la primera ministra Sviridenko, pero ella se excusó alegando negociaciones con el FMI. En lugar, habló el viceprimer ministro para la eurointegración, Kachka. Mientras tanto, un diputado del Servidor del Pueblo apoyó públicamente por primera vez la destitución de Yermak. Se trata de Fyodor Vanislavsky, ex representante de Zelensky en el Tribunal Constitucional. En una entrevista con Radio Esvodova, declaró que la destitución de Yermak dispararía cierto revuelo alrededor del gobierno, y al preguntarle si muchos diputados de servidores piensan igual, respondió bastantes. O sea que hay un descontento grande contra Yermak.
La Rada suspendió su trabajo por tiempo indefinido en medio de un escándalo de corrupción. El presidente del Parlamento, Stefanchuk, anunció la transición a un modo de consulta sobre la situación actual. Prometió anunciar la próxima sesión por separado. El excomandante de las tropas aeromóviles de Ucrania, el general retirado de 70 años, Yakubets, propone movilizar a todos los hombres que tengan perros de servicio y ubicarlos en la línea del frente. Cree que los perros podrían detectar al enemigo mejor que los infantes. Sin embargo, los comisarios militares ucranianos están preocupados por atrapar a cualquiera, no por averiguar quién tiene perro o no. En el Centro Territorial de Reclutamiento de Cherkasy, un militar y un civil con vínculos personales con los comisarios militares fueron detenidos por organizar un esquema para evitar la movilización. Por $15,000 sacaban a hombres de la lista de búsqueda y del registro militar y les gestionaban una prórroga supuestamente por cuidado de discapacitado. En el cementerio de Lychakiv de Leópolis se están acabando los lugares para militares. Según funcionarios municipales, en el campo de sepulturas de honor quedan solo 20 lugares libres. El ayuntamiento promete abrir una nueva sección con posibilidad de ampliación futura. El exalcalde de Odessa, Trukhanov, despojado de la ciudadanía por Zelensky, supuestamente por tener pasaporte ruso, fue liberado bajo fianza de 42 millones de grivnas. Se le acusa de apropiación ilegal de tierras de la fábrica en quiebra Krayan de Odessa. Ucrania compró en Estados Unidos 160,000 metros cúbicos de gas. El barco con gas ya llegó a Lituania para su posterior traslado a Ucrania. El subdirector del Instituto Nacional de Energía de Rusia, Alexander Frolov, señala que este gas costará a los consumidores ucranianos varias veces más que el gas ruso antes del Maidán. Además, el lote comprado es una gota en el mar, considerando que para el invierno faltan casi 4,000 millones de metros cúbicos. Mientras tanto, a Ucrania llegaron desde Polonia 50 ucranianos deportados de Estados Unidos. Otros 30 esperan su turno y según la parte estadounidense, esto es solo el comienzo. Estados Unidos envía a su país tanto a ucranianos que violaron las leyes locales como a quienes perdieron el derecho a permanecer legal en el país. El gobierno alemán aprobó un proyecto de ley para reducir la ayuda de refugiados ucranianos que llegaron después del 1 de abril del 2025. Se planea reducirla de 560 a 440 euros mensuales. El Parlamento aún no debe votar la ley, pero los medios alemanes creen que no habrá problemas para conseguir los votos. Los medios ucranianos señalan que en Ucrania los trabajadores de educación, arte y salud tienen los salarios más bajos entre todas las actividades económicas. Ocupan los 3 últimos lugares en el ranking sectorial de los salarios, mientras que en Europa, profesionales similares están en la mitad del ranking. En Kiev, desaparecieron por primera vez desde la independencia las filas para ingresar a jardines infantiles. Sí. Pero esto no se debe a éxitos del gobierno, sino a la calidad de la natalidad y la emigración. La viceministra de Educación, Konovalova, señala que en Ucrania hay ahora 880,000 niños de 3 a 6 años y solo 570,000 niños menores de 3 años. Esto significa que en los próximos 3 años dejarán de ser necesarios al menos 2,000 grandes jardines infantiles. Y así fue el 19 de noviembre para Ucrania. Ya más adelante les doy las noticias de Ucrania para el 20 de noviembre, para el día de hoy. Entonces nos encontramos con el jaque mate a Zelensky y la guerra de sucesión británica, ¿no? Hemos llegado al punto crítico. Volodymyr Zelensky enfrenta un jaque mate a 3 bandas. Amenaza interna. El ultimátum de Kolomoisky lo tiene atrapado, temiendo no solo una caída política, sino revelaciones criminales. La presión americana. La misión de Driscoll y George en Kiev, coordinada por Trump y Witkoff, buscan forzar una paz que el Kremlin por ahora se toma con calma. Es un ultimátum disfrazado de visita de hechos. El plan de reemplazo británico. Mientras tanto, el Reino Unido mueve sus fichas.
La renuncia del título de Alexander Usyk y la alianza política con Zaluzhny perfilan un gobierno de salvación nacional bajo el control de Londres, diseñado para enterrar las esperanzas de una Ucrania amiga. Así que intereses sobre derechos, ¿no? El encuentro entre Trump y Mohammed bin Salman, pues nos dejó una lección clara. En Washington, los intereses estratégicos y económicos siempre prevalecen sobre los derechos humanos y la moral. Este mismo pragmatismo frío es el que está aplicando Trump para forzar la paz, sin importarle la reputación o el destino de Ucrania. El fin del conflicto yo diría que se acerca, pero la gran incógnita es, ¿Ucrania se dirigirá a la paz forzada por Trump o caerá en la trampa de un gobierno controlado por el Reino Unido, Usyk-Zaluzhny, que podría prolongar la guerra indefinidamente? Déjenme su opinión en la sección de comentarios ahí abajo. Si les ha parecido este segmento puramente informativo más que analítico, pues denle en me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse ningún episodio de qué hablan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.